hematuria, proteinuria y disminución de la función renal. Puede originarse por inflamaciones, enfermedades autoinmunes o trastornos sistémicos, y su evolución puede ser aguda o crónica. También requiriendo este diagnóstico y tratamiento oportuno para evitar pues este daño renal permanente. Bueno, en acá quería cotizarlo, aclarar, por ejemplo, en donde que nos dice... ¿Dónde está? Acá, donde que nos menciona que provoca ¿cómo se me...? Se me ha escuchado, pero... Ay, no. Ay, perdón, está. Ya para continuar, le paso a mi compañera, ella les va a explicar lo que es etiología. A ver, hija, pero no has dicho nada, no has mencionado al respecto. No, en mi No se celular. entiende, ¿se organizaron, no se organizaron? ¿Se les ha otorgado el tiempo respectivo para que puedan prepararse y al parecer no lo han hecho? Bueno, lo siento bastante. Siguiente grupo, por favor. Siguiente grupo. A ver, un poquito les voy a... a ver, comenzando lo que es con glomérulo. Estoy hablando, hija, por favor. Siguiente grupo. Buenas tardes, profesor. Hola, hijo. Te lo voy a presentar. Preséntalo, por favor, preséntalo. A ver. Sí, mi internet está algo lento. La lista de los participantes, por favor. Un momentito, profesor. A ver, un número entre 15. Entre el 15 y el 20. ¿Qué número me va a decir? Ya, 15 y 18. 15 y 18, ¿qué dijo? Clemente Arroyo. Y Curi Condori. Nos ha tocado exponer sobre el tema de la insuficiencia renal aguda. Para poder comenzar primeramente, tenemos que definir qué es la insuficiencia renal aguda. ¿Podrían avanzar un favor? Ya. A ver, mira, como sabemos, la insuficiencia renal aguda primeramente es un síndrome. Es un síndrome renal en la cual se va a dar principalmente por presentar una lesión o daño
Como por ejemplo, aquí lo estamos viendo y nos está mencionando que se presenta por múltiples causas que provocan daño renal y se caracteriza por la disminución abrupta de la filtración glomerular. Pero principalmente la disminución abrupta no va a ser de la filtración glomerular, sino va a ser la disminución de la tasa de filtración glomerular. Seguidamente, para un poco más abordar acerca de su definición, tenemos que saber que el riñón, al tener una insuficiencia renal, así como estamos escuchando de ser insuficiente, que no tiene esa capacidad misma de que pueda filtrar todos los desechos y de esa manera evitar que no pueda generar ¿cómo se llama? Una homeostasis a nivel de los electrolitos que conocemos a nivel de la filtración. Seguidamente vamos a continuar con lo que conocemos como la etiología. Ya. A ver, a nivel etiológico, tenemos que ver principalmente que estas se van a encontrar, es que la insuficiencia renal aguda se va a encontrar clasificada en tres grandes aspectos. Lo que vendría a ser el aspecto prerrenal, renal y porrenal. Generalmente las que más comúnmente se van a encontrar en funcionamiento o se van a presentar en un paciente X van a ser la insuficiencia renal prerrenal, las cuales se puede dar por la disminución de la perfusión renal y con esto va a disminuir lo que conocemos como la disminución de la tasa de filtrado glomerular. Como por ejemplo, mira, acá vemos que se va a dar la hipovolemia. Como sabemos, la hipovolemia que viene a ser, o como también lo conocemos a nivel de la parte cardíaca, que vendría a ser la disminución de retorno venoso. Si hablamos de la disminución de retorno venoso a nivel cardíaco, ¿qué es lo que va a ocasionar generar la disminución del gasto cardíaco? Disminuyendo el gasto cardíaco a nivel de toda esta acción, se va a encargar de disminuir el filtrado glomerular a nivel de la filtración de los riñones. Más que nada se va a dar por ese aspecto, ya que como sabemos, lo normalmente que el riñón va a necesitar a nivel de esto es un aproximado de 25% que le va a brindar el gasto por parte del gasto cardíaco. Pero imagínate ahora que hay una disminución de la hipovolemia. Esa adquisición o esa transmisión del 25% va a ser totalmente disminuida. Ya no va a ser de un 25%, sino va a ser un poco menor. Tal vez va a lidiar entre la filtración de un 10 a un 15% del flujo sanguíneo, que va a llegar inclusive hasta los riñones. Por otra parte, el flujo sanguíneo renal, sabemos que lo normal a nivel de los riñones, de la filtración del riñón, va a ser de 1250 ml por minuto. Pero esto va a ir disminuyendo. ¿Por qué? Por la caída del gasto cardíaco y la caída de la tasa de filtrado glomerular. Aparte de esto, tenemos que tener en cuenta algo. Como ya habíamos comentado anteriormente, tenemos dos partes a nivel de riñón. Una parte de la corteza y una parte de la médula. Generalmente en estos casos, ¿qué es lo que va a ocurrir? En casos de una hipovolemia, así por decirlo, la parte de la médula lo vamos a tener generalmente que mantener. Pero en cambio la parte de la corteza sí o sí esta parte va a disminuir por este efecto hipovolémico. O sea, va a disminuir la filtración glomerular que va a llegar a nivel de la parte de la corteza. Provocando que de esa manera hay un aumento a nivel de la creatinina. Que como sabemos la creatinina vienen a ser residuos de proteínas de la creatina. Y la creatina, como ya sabemos, lo podemos encontrar a nivel de los músculos o a nivel inclusive del hígado, que son los encargados ¿de qué? De poder aportarnos ATP para realizar nuestros trabajos de contracción muscular. Eso vendría a ser respecto a la hipovolemia. Lo que conocemos como las hemorragias, la deshidratación, lo vamos a poder abarcar un poco más adelante. Ahora vamos a hablar un poco sobre la insuficiencia cardíaca, que va a tener que conllevar un
agente causal también a nivel de esto. Pero tiene que ver un poco de contexto relacionado con la hipovolemia. Sino que en esta ocasión lo único que va a ocasionar va a ser que... lo único que va a ocasionar va a ser que pueda disminuir la diuresis a nivel del filtrado glomerular, y con esto va a aumentar lo que conocemos como la creatinina, lo que hace un momento estaba mencionando. Este aumento de creatinina, sabemos que la creatinina normal que una persona pueda lubricar o pueda liberar es de 15 ml por minuto. 15 ml por minuto. Pero hablemos un poco de la creatinina que va a estar presente en las personas embarazadas. En las personas embarazadas la creatinina va a ser de 30 ml por minuto. Pero estos no son los valores, así como uno estaría pensando, porque más que nada estos valores se encuentran estandarizados al momento de poder ver la claridad en la que va a estar adecuada estos componentes llamados también productos nitrogenados. Ya. ¿Por qué principalmente, ustedes se preguntarán, por qué en las embarazadas la creatinina es mayor? O inclusive, como lo estamos viendo, va a ser el doble que en una persona normal. Esto se va a deber, por ejemplo, como sabemos, una persona cuando se va a encontrar con una persona embarazada, sí o sí va a tener que aumentar la tasa de filtrado glomerular, va a tener que aumentar la filtración glomerular. ¿Para qué? Para que de esa manera inclusive pueda llevar un mayor transporte de glóbulos rojos y el mayor transporte de oxígeno para el feto. Aparte de esto, tendríamos que hablar un poco sobre el aumento de la hormona progesterona, el cual esto se va a encargar de disminuir la resistencia vascular renal para de esa manera también aumentar una tasa de filtración de manera más rápida. Ya, eso vendría a ser el de la parte prerenal. Seguidamente estaríamos yendo a la segunda clasificación, que vendría a ser la parte renal, que vendría a ser la parte parenquimatosa, la cual esta se va a dar principalmente por daño que se va a dar a nivel del parénquima renal. Como ya sabemos, a ver, hay que verlo primeramente en una imagen. ¿Podrían avanzar un favor? A ver, uno más. Si no, atrás retrocédelo, por favor. Ya. A ver, mira, primeramente tenemos que ver acá dos cosas, ¿no? No, a ver, avánzalo, Fran, avánzalo. Mejor una foto, mejor de la nefrona en general, para poder redundarlo en esa parte. Ahí no. Exacto, como de paso explicándole un poco de parte de la fisiopatología. Pero ahorita más que nada hay que verlo del aspecto anatómico, mira. Como ya sabemos, acá tenemos a la arteria eferente, a la arteria aferente, tenemos al glomérulo, tenemos a lo que conocemos a la cápsula de Bowman, tenemos al túbulo contorneado proximal, al asa de Henle descendente, asa de Henle ascendente, túbulo contorneado distal y el túbulo colector. Ya, ¿qué es lo que va a ocasionar a nivel de... ¿Puedes volver, Frank, un farcito? Ahora sí, conociendo un poco más o menos de la anatomía que ahorita estamos observando, vamos a poder identificar este patrón. Un poco retrocederlo para la parte etiológica todavía, Frank. Ya, a ver, mira, acá principalmente, como nos está mencionando, vamos a hablar un poco de la famosa glomerulonefritis aguda, que esta principalmente se va a dar por lesión a nivel del parénquima renal. Como ya sabemos, primero tenemos que separar las palabras glomérulo y nefritis. Glomérulo, que vendría a ser, con nefritis, que vendría a ser la inflamación del glomérulo. Viene a ser la inflamación, pero de la membrana del glomérulo, lo cual esto se va a dar por una vasculitis, también conocida como un ANCA, que vienen a ser aquellos anticuerpos antineutrófilos citoplasmáticos. Cada uno de estos se va a deber inclusive por la presencia de que la sangre va a viajar a través de la arteria aferente,
O sea, a nivel de la membrana glomerular, lo que va a ocasionar va a ser, el objetivo va a ser ocasionar un proceso de inflamación. Este proceso de inflamación lo que va a provocar va a ser que la sangre viaje de la arteria aferente con capacidad de salir fácilmente en compañía de las proteínas hacia la cápsula de Bowman, como si ya sabemos. Y como vemos, a nivel de esto, uno de los aspectos más importantes que vamos a poder encontrar puede ser lo que conocemos como proteínas a nivel de la orina, lo que conocemos como con el nombre o terminología de proteinuria. Otro vendría a ser la de cilindros de glóbulos rojos. Estos cilindros de glóbulos rojos generalmente se van a ir basando en la parte de que como hay una inflamación que está provocando un transporte mejor de sangre, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la cantidad de glóbulos rojos, que a nivel de esto se van a ir también excretando. Seguidamente, esto lo podemos relacionar con la insuficiencia renal aguda, que ahorita estamos, en estos momentos, lo estamos exponiendo, que nos va a provocar, ¿qué cosa? La disminución de la tasa de filtración glomerular, lo que va a conllevar al aumento de la creatinina, que mencioné hace un momento, y la disminución de la diuresis. Seguidamente, por ejemplo, vamos a hablar un poco de la necrosis tubular, ¿no? La necrosis tubular generalmente se va a dar por la muerte, por la falta de oxígeno a nivel de las células de la parte tubular de todo el nefrón. Esta deficiencia de oxígeno principalmente se va a dar por la disminución de glóbulos rojos, lo cual esto a nivel del glomérulo se van a ir formando coágulos de trombosis o formas trombóticas en las cuales estas van a ir disminuyendo la cantidad de plaquetas. Esta cantidad de plaquetas va a ir disminuyendo porque se van a encargar principalmente de proteger. O sea, hay que imaginarnos que la sangre, ¿cómo va a tener esa capacidad principalmente de poder circular a través de estos trombos? Si los trombos están, esos fragmentos de desecho que están principalmente obstruyendo el paso del flujo sanguíneo, imagínate con qué capacidad van a ir transportándose de una manera adecuada. Si sabemos que hay una disminución de los glóbulos rojos, o se está disminuyendo inclusive aparte de ello la fuerza de presión con la que el riñoncito va a tener que poder filtrar. Es por ello que a nivel de estos trombos va a haber una acción por parte de los neutrófilos, que vienen a ser glóbulos blancos, encargadas de poder tratar de sacar cada uno de estos trombos y facilitar un mejor flujo sanguíneo. Ya, eso vendría a ser. Y por último estaríamos hablando de la etapa postrenal, que se va a dar por obstrucción de las vías urinarias, como lo que conocemos como la litiasis renal, la hiperplasia prostática y los tumores en las vías urinarias, que vienen a ser pequeños áculos que cualquiera pensaría que no son tumores, ¿no? Sino es parte normal de nuestro organismo, pero lamentablemente no es así. Las cuales estos tumores lo podemos observar a través de una radiografía, que podemos hacerlo frente a un nefrólogo. Podemos continuar con la fisiopatología. Ya, a ver. A nivel de la fisiopatología tenemos que tener en cuenta dos cosas. Primeramente, mira. Acá, como podemos ver, la parte roja es la arteriola eferente y la azulita es la arteriola aferente. Principalmente cuando vamos a hablar de la fisiopatología, vamos a comenzar con la lesión renal aguda prerrenal, la cual se va a dar a nivel de estos dos grandes vasos que se van a encargar de ir comunicándose con la parte de las curvaturas mayores y con los cálices. Con los cálices mayores también, claro que sí. Ya. Seguidamente
Los aspectos más principales que a nivel de esto vamos a tener va a ser uno, eh, la disminución del volumen circulante efectivo y otro, el aumento de la vasoconstricción renal. Otra causa va a ser la obstrucción de la arteria renal. Y todo esto se va a deber a qué cosa? A la disminución de la perfusión renal. Para poder explicarlo de manera más detallada, vamos a continuar con el siguiente PPT. Un favor. Ahí está. Por ejemplo, mira, vamos a hablar principalmente que a nivel de fisiopatología, uno de los principales, como ya estamos viendo en la parte teológica, tiene que ver con la parte de la insuficiencia cardíaca congestiva. Acá podemos observar un corazón, donde estamos viendo inclusive a la vena cava superior y a la vena cava inferior. Como vemos, a nivel de esto, imaginemos, o sea, que la parte derecha, la parte izquierda principalmente del corazón, el corazón izquierdo, primeramente hay que partir del corazón izquierdo, que vendría a ser la arteria aorta, el encargado principalmente de qué cosa, el encargado principalmente de provocar que la circulación mayor llegue hacia todas las partes del organismo, inclusive hacia las zonas más distales. Pero imaginemos que ahorita el paciente está sufriendo, por una parte, lo que conocemos como una insuficiencia cardíaca congestiva, y hay una disminución del gasto cardíaco. Esta disminución del gasto cardíaco lo que va a provocar a nivel de riñón, a nivel de riñón va a ser una vasoconstricción, primeramente. Es la arteria, la arteriola eferente, cuando se va a contraer, lo que va a ocasionar va a ser, se va a ir contrayendo por la presencia de congestión que va a haber a nivel de esta, ya que, como sabemos, esta congestión se va a deber por la disminución del gasto cardíaco. Seguidamente podemos ver que a nivel de esto, aparte del gasto cardíaco, va a disminuir lo que conocemos como la presión arterial. Seguidamente la presión arterial, lo principal que va a disminuir va a ser la presión arterial media, la cual, como sabemos, lo podemos calcular como la diastólica por 2 más la sistólica entre 3. Claro que sí. Seguidamente también vamos a ver la disminución del volumen circulante efectivo, la disminución de la presión renal, lo que va a conllevar a cuadros del aumento de la creatinina y una disminución de la diuresis. Eso vendría a ser en la parte izquierda. En cambio, en la parte derecha lo que va a ocasionar va a ser el aumento. En la parte derecha lo que va a ocasionar va a ocasionar el aumento de la presión venosa central, el aumento de la congestión venosa. Es por ello que el retorno, como se va a encontrar congestionado, no va a haber esa presión necesaria que nosotros necesitamos para que el riñón trate de filtrar cada uno de sus desechos o cada uno de sus electrolitos de manera adecuada. Eso vendría a ser en relación a lo que conocemos como una ICC. Por ejemplo, mira, en aquí estos problemas, los problemas comunes a nivel de esto, como por ejemplo el edema, el ascitis y el HTA, se van a dar más que nada por la parte secundaria, ¿no? Que vendría a ser el síndrome hepatorenal. A nivel del síndrome hepatorenal se va a dar generalmente a nivel del hígado. Como sabemos, el hígado es el encargado principal de ¿qué? De la síntesis de todo lo que generalmente ahorita estamos ingiriendo. Por ejemplo, a nivel de esto tenemos la capacidad de poder catalizar gracias a las diferentes enzimas. Por ejemplo, la lactosa, que lo podemos catabolizar a través de la lactasa, entre otras enzimas. ¿Ya? Pero mira, sabemos que lo principal, la principal proteína plasmática encargada de poder sintetizar este gran órgano va a ser la albúmina. Y esta albúmina se va a encargar principalmente de controlar la presión osmótica. ¿Y qué viene a ser la presión osmótica? La presión osmótica viene a ser la capacidad del agua de poder
estar ahí circulando de manera adecuada dentro del vaso sanguíneo. Pero en este caso, como va a haber la presencia de una cirrosis descompensada, lo que va a ocasionar esto va a ser la extravasación de agua. Esta extravasación de agua lo vamos a poder encontrar con el nombre de, por ejemplo, de edema, que viene a ser la acumulación de líquido a nivel de algunas zonas discales. En cambio, lo que conocemos como la ascitis vendría a ser la acumulación de agua, pero a nivel abdominal. Ya. Aparte de esto, podríamos hablar un poco de la hipertensión portal, la cual se va a encargar de, ¿qué cosa?, de provocar una vasodilatación plénica. Aparte de esto, vamos a poder ver, como ya le estaba mencionando de la albúmina, ¿qué cosa va a pasar? Va a haber una disminución de la presión oncótica y todo ello. Y todo esto va a conllevar a ¿qué cosa? Al aumento tan igual de la creatinina y de la diuresis. Seguidamente hablaríamos de la hipovolemia, pero ya lo mencionamos anteriormente, pero hay que recalcarlo, que se va a dar por problemas de diarrea, deshidratación, vómitos, diuresis, pérdida de sangre, la cual aquí la podemos observar como la disminución del volumen sanguíneo, la disminución del volumen sistólico, la disminución del gasto cardíaco y al final la disminución del volumen circundante efectivo. Otra parte estaríamos hablando de la hipotensión, de la disminución de la presión arterial, más que nada, el cual esto se va a dar por casos de un shock séptico, como el shock cardiogénico, y también por casos de una hipovolemia, donde a nivel de la arteria sabemos que va a haber una disminución de la presión arterial. Esta disminución de la presión arterial se va a encargar de disminuir la presión arterial media y seguidamente también el volumen circulante efectivo. Y como resultado, a nivel tanto de una hipovolemia, de una hipotensión, de un síndrome cardiorrenal y un síndrome hepatorenal, si se dan cuenta, va a ser el aumento considerable de la creatinina y la disminución de la diuresis. Sigamos, por favor. Ahora vamos a hablar sobre lo que conocemos como la vasoconstricción renal, que vendría a ser otra causa para que se dé lo que conocemos como la insuficiencia renal prerrenal. Esta principalmente es cuando va a haber un aumento de la vasoconstricción renal, vamos a tener dos efectos. En la primera imagen de la izquierda podemos ver una vasoconstricción de la arteriola aferente. Esta vasoconstricción de la arteriola aferente principalmente se va a dar por la presencia de AINES. Que como sabemos, estos se van a encargar de la disminución de las prostaglandinas. Y al momento de esto se van a encargar de qué cosa, de provocar una lo normal, las prostaglandinas sabemos que su función es qué cosa, provocar una vasodilatación. Pero si hay una disminución a nivel de los AINES no se van a encargar principalmente de poder actuar frente a las prostaglandinas, provocando que las prostaglandinas no hagan un efecto vasodilatador, sino todo lo contrario, va a hacer un efecto vasoconstrictor. Teniendo como resultado que a nivel del glomérulo hay una disminución del filtrado glomerular, como también un aumento de la creatinina y una disminución de la diuresis. En la parte derecha que podemos ver, esa parte vendría a ser la causa de una vasodilatación, que se va a dar generalmente en la arteriola eferente. Esto generalmente se va a dar por medicamentos como las IECAS, los ARA2, y otros se va a dar, ¿qué es lo que va a ocasionar? Va a ocasionar la disminución de la presión glomerular, la disminución de la tasa de filtrado glomerular y con esto el aumento de la creatinina y la disminución de la diuresis, como lo podemos observar. Y para terminar, una de sus últimas causas vendría a ser la obstrucción de la arteria renal,
como lo que conocemos como por causas de una aterosclerosis. ¿Qué viene a ser la aterosclerosis? Como ya el doctor nos comentó, viene a ser la formación de una placa ateromatosa a nivel del vaso sanguíneo, el cual esto va a ocasionar, ¿qué cosa? Esto va a impedir que el flujo sanguíneo se transporte de una manera adecuada y correcta, provocando que esto haya una disminución del flujo sanguíneo, disminución del gasto cardíaco, disminución de esa manera de la tasa de filtración glomerular. Eso vendría a ser por parte de una aterosclerosis. En cambio, cuando vamos a hablar de la displasia fibromuscular, esto vendría a ser la vasodilatación, pero de las membranas de la arteria, como lo que podemos observar en la parte de abajo de la aterosclerosis. Y al final ambos van a aterrizar ¿para qué? Para el aumento de la creatinina y una disminución de la diuresis, que hasta ahorita lo estamos observando. Pase un favor. Ya. Seguidamente vamos a seguir con la lesión renal aguda intrínseca, que vendría a ser la segunda clasificación. Esta principalmente se va a dar por dos tipos. Uno, que vendría a ser la lesión tubular, que como aquí ya lo mencioné, la lesión tubular viene a englobar ¿a quién? Viene a englobar principalmente ¿a quién? Al túbulo contorneado proximal, al asa de Henle descendente, al asa de Henle ascendente, al túbulo contorneado distal y al túbulo colector. A diferencia de que una lesión glomerular se va a dar principalmente la lesión a nivel del glomérulo e inclusive a nivel de la cápsula de Bowman. Y esto principalmente estaríamos entrando en una introducción. Pasa la página, un favor. Ya. Acá principalmente vamos a comenzar hablando de una lesión tubular. Cuando vamos a comenzar a hablar de la lesión tubular, tenemos que hacer un énfasis mayor a lo que conocemos como una necrosis tubular aguda y a una nefritis intersticial aguda. Tal vez en su momento vamos a pensar que son iguales, pero lamentablemente no es así. ¿Por qué? Porque la necrosis tubular aguda principalmente va a ser ocasionada por la disminución de la perfusión renal prolongada. Esto que se va a dar, inclusive va a tener una relación bien grande con la parte prerenal. Otra parte podríamos observarlo de la parte de la nefrotoxicidad, como por ejemplo medicamentos, por la presencia de medicamentos como los aminoglucósidos, la vancomicina, o por la presencia de pigmentos en el aumento de la mioglobina, como lo que conocemos como los rhabdomiolisis, claro. Y eso vendría a ser la descomposición del músculo esquelético. La rhabdomiolisis principalmente se va a dar por la descomposición del músculo esquelético. Esta descomposición del músculo esquelético va a ocasionar que podamos nosotros obtener situaciones de la secreción de la creatina, lo que lo mencioné hace un momento, la creatina que lo podemos encontrar en los músculos, y los desechos nitrogenados o productos nitrogenados que lo vamos a encontrar al final en la parte renal con el nombre de creatinina. Ya, otra parte tendríamos la parte de la hemoglobina, que la hemoglobina que va a ocasionar el aumento de la hemoglobina, va a ocasionar una hemólisis, que vendría a ser la destrucción de los glóbulos rojos. Y aquí principalmente quiero partir un poco para poder explicarlo de la necrosis tubular de una manera más adecuada. Como va a haber una destrucción de los glóbulos rojos, sabemos que los glóbulos rojos son los encargados del transporte de oxígeno adecuado a nivel de todo nuestro torrente sanguíneo. Pero ahora aquí nos mencionan que va a haber una destrucción de los glóbulos rojos, lo que va a ocasionar ¿qué cosa? La disminución del aporte de oxígeno. ¿Hacia dónde? Hacia lo que conocemos como las células que se van a encontrar impregnadas a nivel, por ejemplo, aquí inicialmente que estamos viendo como unas X a nivel del túbulo contorneado proximal.
A nivel de su membrana vamos a poder obtener células, las cuales, como por falta de oxígeno transportado, que no va a ser transportado de manera adecuada por los glóbulos rojos, estos van a ir formando van a ir tornándose en una coloración azulina, a lo cual lo vamos a conocer con el nombre de necrosis. Y estos van a ir descamándose poco a poco para que de esa manera, ¿qué cosa? A nivel de la luz tubular puedan ser excretados cada uno de estos productos a través de la orina. Y a nivel de la orina se preguntarán ustedes, ¿qué color lo vamos a poder observar? Principalmente estas células descamadas, secretadas, va a ser de un color marrón fangoso. Ya, eso vendría a ser respecto a la necrosis tubular aguda. En cambio, ahora cuando vamos a hablar de una nefritis intersticial aguda, se dará principalmente por la inflamación del intersticio de las células. Esto se va a dar principalmente por la presencia de los betalactámicos, los AINES, como ya lo mencionamos, que va a tener una potente acción frente a las prostaglandinas encargadas de qué cosa, de provocar una vasodilatación. Seguidamente tenemos a las IBP. Las IBP vienen a ser los inhibidores de bombas de protones. Como por ejemplo, a nivel de esto, este medicamento que acá podemos observar, lo que va a ocasionar va a ser que va a ocasionar que provoque una respuesta inmunológica, provocando de esa manera la liberación de linfocitos. Lo que ahorita, como estamos observando en aquí pequeños puntos de color celeste, que vendrían a ser nuestros queridos neutrófilos. Estos se van a encargar principalmente de ocasionar la inflamación. Esta inflamación va a provocar un daño a nivel de los túbulos renales. Y los cuadros que vamos a poder nosotros obtener, por ejemplo, la triada a nivel de la nefritis intersticial aguda va a ser los síntomas, como por ejemplo, los signos como la fiebre, el rash entre estos que va a estar el sarpullido. Aparte de esto, como estamos observando, va a haber un aumento excesivo de los eosinófilos, encargados de qué cosa, de provocar la inflamación, donde a nivel de estas partecitas, lo que está con X de color amarillo, a nivel de esa parte, a nivel de la membrana, van a provocar una inflamación generalizada. Y estos se van a ir descamando poco a poco hacia la luz tubular, provocando que cada uno de estos restos, tanto por parte de los neutrófilos y por parte de las células descamadas, lo podamos encontrar ¿dónde? A nivel de la orina. ¿Pueden pasar, por favor? Ya. Ahora vamos a hablar, como por ejemplo, de la glomerulonefritis, lo que hace un momento estamos hablando. Y ya vendría a ser por la formación, la glomerulonefritis, que vendría a ser la vasculitis, el ANCA, provocada por el ANCA, que vendrían a ser los anticuerpos, los antineutrófilos citoplasmáticos. Y por acción de la enfermedad por la enfermedad de la membrana basal glomerular. Ambos van a ser ocasionados por el síndrome renal pulmonar. Y por otra parte vamos a tener a la nefritis lipídica. A nivel de esto también podemos ver una triada de la glomerulonefritis, que vendría a ser la proteinuria, lo que hace un momento estaba explicando, que vendría a ser la presencia de proteínas en orina. Anteriormente estábamos hablando de un cilindro de eosinófilos, pero en esta ocasión se va a presentar ¿qué cosa? Un cilindro de glóbulos rojos. Y también a nivel de esto va a conllevar ¿qué cosa? La insuficiencia renal aguda, lo que ahorita estamos observando, lo que va a disminuir la tasa de filtrado glomerular, el aumento de la creatinina y la disminución de la diuresis. Por otra parte, para terminar, vamos a hablar de la microangiopatía trombótica, que esto principalmente se va a desencadenar por la presencia de trombos o coágulos en el glomérulo, las cuales estos saldrán con la sangre hacia la cápsula de Bowman y hacia la luz tubular, provocando daño en el torrente sanguíneo por la formación de coágulos, como lo que conocemos como los trombos. Es por ello que a veces el paciente, a nivel del paciente, cuando va a llegar a sala,
vamos a poder observar a nivel de sus exámenes de laboratorio disminución de los glóbulos rojos, disminución de las plaquetas y que va a sufrir de insuficiencia renal aguda. Ya, seguidamente puede pasar, por favor. Mira, principalmente a nivel de esto, vamos a hablar de una lesión renal aguda postrenal. Ya, a ver, mira, como vamos a hablar de la lesión renal aguda postrenal, primeramente esto se va a dar por dos causas principales. Uno, la obstrucción del tracto urinario superior y dos, por la obstrucción del tracto urinario inferior. Ya, principalmente el daño, principalmente a nivel de esto vamos a obtener, ¿qué cosa? El aumento de la obstrucción del tracto urinario. Lo que esto nos va a conllevar a qué cosa, esto nos va a conllevar a qué cosa, al aumento del reflujo de la orina, al aumento de la presión del electrón y con esto a nivel de los uréteres, ¿sí? A nivel de los uréteres, que vendría a ser la parte, la obstrucción del tracto urinario superior. En cambio, hay otra obstrucción del tracto urinario inferior, pero esta va a ser a nivel de la vejiga. Ya, señalando ahorita, principalmente localizando qué vendría a ser el tracto urinario superior a qué nivel se va a dar y el tracto urinario inferior a qué nivel se va a dar, vamos a comenzar principalmente a mencionar cada uno de ellos. Pueden avanzar, por favor. Ya, mira, primeramente acá vamos a hablar de la obstrucción del tracto urinario superior. Esto principalmente se va a dar en la pelvis renal o a nivel de los uréteres, como en acá lo están indicando las manchitas de color negro. Claro que sí. Estos mayormente se generan a partir de la nefrolitiasis, la que anteriormente lo habíamos mencionado. Estos van a generar la obstrucción, las cuales a nivel de ambos uréteres sabemos que tienen que ser de manera bilateral. Pero imagínate que a nivel de estos va a haber una obstrucción. ¿Cómo se llama? Ya no van a dejar de ser bilaterales y un uréter va a funcionar de una manera mejor que el otro uréter, la cual estos principalmente van a ser afectados, que pueden ser estos van a provocar una insuficiencia renal aguda. Esto se le va a conocer como una obstrucción intrínseca porque ocurre dentro de las vías urinarias. Supongamos, por ejemplo, supongamos en un caso que ambos uréteres se encuentran dañados. Vamos a tener principalmente, ¿qué cosa? El retroceso o el reflujo por parte de la orina. ¿Hacia dónde? Hacia los riñones, provocando que de esta manera que el orina se va a ir acumulando con mayor énfasis a nivel de ambos riñones, provocando así una hidronefrosis, que es la acumulación de líquidos. Esta hidronefrosis viene a ser su propio nombre, como dice hidro, la acumulación de agua, la acumulación excesiva de agua o líquidos, y de orina a nivel de los riñones, como estamos observando. Y también se pueden encontrar alteraciones dentro de la parte de los uréteres, lo que conocemos como la ureteronefrosis. La ureteronefrosis vendría a ser, como estamos observando aquí, cosa, la vasodilatación por parte de los uréteres. Seguidamente estaríamos hablando de la obstrucción del tracto urinario inferior. Pueden pasar, por favor. Pueden pasar, ahí tenemos.
Ya, mira, principalmente la obstrucción del tracto urinario inferior va a comenzar, como ya mencionamos, aquí tenemos al riñón, este va a descender a través de los uréteres y va a llegar principalmente ¿a dónde? Hacia la vejiga. A nivel de la vejiga, ¿qué es lo que va a ocasionar? Una hiperplasia. Y lo que conocemos como una hiperplasia va a ser del, el aumento de la masa corporal de la vejiga, lo cual esto nos puede ocasionar como problemas de próstata, una prostatitis benigna. Además de esto, podemos ver que a nivel de esto se puede encontrar una disfunción vesical, conocido como una vejiga neurogénica, como podemos observando. Esta vejiga neurogénica se refiere a qué cosa. Viene a ser aquella alteración que se va a dar a nivel de la contracción de las paredes musculares de la vejiga, como estamos observando en la imagen. Las cuales estas no van a poder contraerse de forma adecuada, lo que va a ocasionar una retención de orina dentro de la vejiga. ¿Por qué? Porque en vez de dilatar, en vez de ocasionar una hiperplasia a nivel de la vejiga, ¿qué es lo que estamos ocasionando? ¿Qué es lo que estamos ocasionando? Estamos ocasionando que haya una contracción a nivel de la vejiga, lo que no nos va a permitir, ¿qué cosa? Una buena acumulación y almacenamiento de orina a nivel de este órgano. Esta enfermedad, como sabemos, la vejiga neurogénica nos puede principalmente provocar, por ejemplo, la enfermedad de la médula espinal, problemas de Parkinson y otro, lo que conocemos, se puede dar por fármacos anticolinérgicos. Y estos pueden provocar, por ende, una obstrucción intrínseca porque ocurre dentro de la vejiga. Y también puede provocar una obstrucción extrínseca, mayormente en quienes, en pacientes masculinos, por lo que ya anteriormente mencionamos como una hiperplasia prostática benigna, que pueda generar una compresión y obstrucción a nivel de la uretra. La uretra que vendría a ser la zona de la parte más inferior que estamos observando de mancha negra. Lo que va a ocasionar ahora a nivel de la vejiga es que la orina no va a pasar de manera adecuada, y esto principalmente va a ocasionar un reflujo retrógrado hacia los uréteres. Este reflujo retrógrado hacia los uréteres va a ocasionar que la orina de nuevo vuelva a almacenarse y acumularse dentro de los riñones, ocasionando el aumento de la presión de la nifrona, aumento de líquido y orina dentro del riñón, como ya lo habíamos mencionado. Y esto se va a evidenciar principalmente con el nombre de ¿qué? De hidronefrosis, y la parte de abajo lo que estamos viendo como la ureteronefrosis. La diferencia a nivel de la parte superior e inferior es que a nivel de la vejiga sí va a aumentar el tamaño, pero en cambio a nivel de los uréteres no va a haber un aumento de tamaño. Eso vendría a ser la diferencia más común que lo podemos encontrar en ambos. Podemos continuar, por favor. Mi compañera va a continuar con lo que conocemos con el cuadro clínico. Gracias. Muy buenas tardes, docente y compañeros. Tengan el saludo de la tarde. A ver, continuamos con el cuadro clínico. En el cuadro clínico vamos a tener alteraciones de la orina. En allí, ¿qué obtenemos? Oliguria, que es menor a 400 mililitros de orina. En anuria, menor a 100 mililitros por retención de productos nitrogenados. Luego, tenemos también en el cuadro clínico un equilibrio eléctrico, un desequilibrio electrolítico, perdón, como puede ser la hipercalemia, que es el incremento de potasio en el cuerpo,
La hiponatremia, que es la disminución de sodio, la hipocalcemia, disminución de calcio, la hiperfosfatemia, que es el incremento de fósforo en la sangre, y la acidosis metabólica. Esto es pues gracias a que el riñón no está filtrando de manera adecuada los electrolitos en el cuerpo. Luego tenemos a los síntomas generales: fatiga, debilidad, náuseas, vómitos, anorexia, prurito, confusión, somnolencia y convulsiones. Luego tenemos en los síntomas más comunes, va a ser en los cambios en la micción, al orinar mucho menos de lo normal, como ya mencionamos, sería una oliguria, o en casos más extremos una anuria. Luego en retención de líquidos, que vamos a tener un hinchazón en las piernas, tobillos, y lo que pueda causar falta de aire. También un edema. Luego tenemos el cansancio y debilidad. Luego malestar gastrointestinal, que puede generar pues náuseas, vómitos y falta de apetito. Luego alteraciones neurológicas, confusión, desorientación y en casos graves convulsiones. Esto por la escasez de electrolitos. Otros síntomas serían el dolor en el costado, entre las costillas y la cadera, un sabor metálico en la boca o sangrado y hematomas inusuales. Luego en el cardiovascular tenemos arritmias, ya sea por la hipercalemia o la hipocalemia. Esto por el daño del riñón. Luego pericarditis urémica, hipertensión arterial, edema periférico pulmonar. Luego tenemos las complicaciones, que estos serían ya en casos extremos, como una anemia. Luego alteraciones de la coagulación y encefalopatía urémica. Pueden pasar. En el diagnóstico, en la insuficiencia renal aguda, debemos de valorar el incremento mayor al 50%, o es decir, al 0.3 miligramos por decilitro de la creatinina en 48 horas, en este caso hablando de la insuficiencia renal aguda. Otro aspecto, también se debe valorar la orina, como ya dijimos, si se presenta una anuria o oliguria, o bueno, en este caso, si es menor a 0.5 mililitros por kilogramo por hora, por 6 horas o más. En el laboratorio, nosotros también tenemos en el laboratorio también podemos valorar la orina, de nuevo, como la oliguria o la proteinuria. La proteinuria viene a ser la presencia de proteína en sangre. No, en orina, perdón. Luego en el examen general de orina, hemoglobinuria, que es la presencia de glóbulos rojos en sangre. Nosotros vamos a valorar si está excedido a lo normal. La proteinuria, mayormente cuando hay un fallo renal, pues hay un incremento de proteína en la orina. Ya. Luego los cristales y los cilindros. En las pruebas sanguíneas vamos a ver la urea, creatinina, ácido úrico y hiperpotasemia. Ya. Luego, nosotros para poder diagnosticar tenemos una herramienta muy importante, que es la escala para evaluar de lesión renal aguda. En base a los niveles de creatinina sérica y el volumen y la disminución del volumen urinario. Esto es muy, muy conocido por RIFLE, ya que estas siglas vienen en inglés: la R de risk, la I de injury, la F de failure, la L de loss y la E de end stage. Ya. En español, la R viene a ser de riesgo, la I viene a ser de lesión, la F de fracaso, la L de pérdida y la E de fracaso renal terminal. Acá, como ya vimos, valoramos los niveles de la creatinina. En este caso, en riesgo, nosotros solo tendríamos una elevación de la creatinina por 1.5 de su valor basal, una disminución de tasa
de una tasa de filtrado glomerular menor al 25%. Luego, volumen urinario menor al 0.5 mililitros kilogramo por hora en 6 horas. Luego tenemos en lesión, sería el incremento de la creatinina sérica por 2 de su valor basal. Una disminución de tasa de filtrado glomerular menor al 50% y el volumen urinario disminuye en menos de 0.5 mililitros por kilogramo por hora en 12 horas. En fracaso tenemos el incremento de creatinina por 3 de su valor basal. Disminuye la tasa de filtrado glomerular en menos del 75% y luego en el volumen urinario es menor a 0.3 mililitros por kilogramo por hora en 24 horas o una anuria en 12 horas, que es pues menos de 100 mililitros. Luego tenemos en pérdida, una pérdida de la función renal ya mayor de 6 semanas. Y luego en fracaso renal terminal tenemos una pérdida de función renal mayor o igual a los 3 meses. Aquí también tenemos otra herramienta que es el AKIN, pero este es un rifle modificado. Solo tenemos al Risk, Injury y Failure. De eso, bueno, es solo modificado. A ver, en los exámenes complementarios, nosotros vamos a tener primero al análisis urinario. En acá que vamos a valorar el color, si de la orina es pues, normal o muy oscuro o rojizo, amarillento claro. Luego también vamos a valorar el aspecto, si es claro, turbio, ya que el aspecto pues nosotros podemos sospechar de una infección, cristales o células. Luego, en el olor, también con se puede sospechar de una infección o un metabolismo alterado. Luego, pues, también valoramos la densidad o gravedad específica. Esto tan solo mide qué tan concentrada está la orina, ¿no? O si hay, una deshidratación. Luego, también que podemos elevar las proteínas, como ya les había hablado de la proteinuria. Si está elevado, las proteínas en la orina pueden indicar daños en los glomérulos. Luego, también puede aumentar en infecciones urinarias. Ya. Si las proteínas están disminuidas, que es lo normal en la mayoría de las personas, indica que los riñones se están filtrando bien y no hay fuga de proteínas del filtrado urinario. Luego, nosotros también que vamos a valorar si hay glucosa, pues lo normal es que no debería de haber, la glucosa es ausente en la orina. Ahora, si nosotros encontramos elevada, pues vamos a sospechar de una diabetes no controlada. Y si es ausente, pues estamos. Luego también la hematuria, que es la sangre en orina. Ya, si nosotros, pues, vemos sangre en nuestra orina, pues, cualquiera se asusta, ¿no? Y podemos estar sospechando de un daño glomerular, piedras en el riñón, una litiasis, infección o traumatismos. Y pues, a ver. Chambino, creo. Ya, luego las pruebas serológicas. Estas solo son los análisis de sangre que buscan en la orina, bueno, buscan anticuerpos o antígenos que estos van a ser, si nosotros encontramos antígenos o anticuerpos, pues nos van a señalar infecciones o enfermedades autoinmunes o inflamatorias. Ya. Luego tenemos análisis de proteínas. No.
Ya, microbiológicos. Ya. Bueno, en acá, estos son estudios encaminados a confirmar determinadas infecciones como leptospira, legionella y enterobacterias. ¿Qué es la leptospira? Es una bacteria que causa leptospirosis, que es una infección que se transmite principalmente por el contacto del agua o el suelo contaminado o con orina de animales infectados. Okay. Luego, la legionela es la bacteria responsable de la enfermedad de legionar o legionelosis. Y esto normalmente es adquirida por inhalación de aerosoles contaminados. Ya. Luego, las enterobacterias, pues acá podemos encontrar la Escherichia coli, ya, la salmonella, Shigella, entre otras. Luego tenemos al gap osmolar, que consiste en calcular la diferencia entre la osmolaridad medida con un osmómetro y la estimada a través del cálculo con las moléculas más abundantes y de bajo peso molecular. Y mayormente acá se analiza el sodio, glucosa y urea. Luego tenemos el examen de fondo de ojo y este es, bueno, este examen nos va a ayudar a la hora de valorar una posible enfermedad ateroembólica. O sea, es cuando vamos a visualizar émbolos del colesterol, si la suelta de cristales y detritus de la placa de ateroma si se produce en la aorta ascendente o callado antes de la salida de algún tronco braquioencefálico. O una posible endocarditis o la afección vascular y de la papila en una hipertensión arterial con sospecha de hipertensión acelerada o maligna. Luego tenemos a las pruebas de ecografía que puede ser una radiografía en el abdomen, tórax y huesos. Y en acá buscamos pues si hay una patología vascular o uropatía obstructiva. Luego tenemos a la biopsia renal. Esta biopsia renal es una modalidad preferida percutánea. Bueno, aquí se quiere decir que es la forma más usada, ¿no?, de tomar una muestra de órgano. Y en acá se va a hacer insertando, como se puede ver en la imagen, una aguja a través de la piel, pero o sea, no hay necesidad de que sea una cirugía abierta. ¿Ya? Luego se va a tomar una muestra de fragmento de corteza y de médula para después teñir cortes con hematoxilina e eosina. Luego vamos el PAS, el plata-metamina de Jones, para resaltar membranas basales. Luego el tricómico de Manson, que es la tiñación en azul o verde el cono y rojo la titina. Luego el rojo Congo y tioflavina para el amiloide. Y también se utiliza para criterios de clasificación de PANF. Bueno, pasamos a tratamiento. Y en el tratamiento no farmacológico tenemos a una restricción de líquidos, ya que este va a ayudar a evitar la sobrecarga de trabajo al riñón, ya que este es insuficiente, como decimos, ¿no? Y no puede eliminar el agua de forma adecuada. Y con esto, ¿qué prevenimos? Ya que el riñón es insuficiente, prevenimos un edema, generar un edema en todo el cuerpo, ya sea periférico o pulmonar. Luego también tratar de evitar tratar de controlar la presión arterial y disminuir la carga de trabajo del corazón. Luego tenemos la restricción de sodio. Esta tiene como finalidad reducir la retención de líquidos, ya que el sodio atrae el agua, ¿no?, por osmolaridad. Al limitar la sal,
bueno, el sodio, la ingesta de sodio se logra un mejor de control de hipertensión arterial. Ya, y con esto pues vamos a evitar que se genere un edema. Luego tenemos a la restricción de potasio, que tiene como objetivo evitar una hipercalemia, ya un, un trastorno muy peligroso que afecta directamente la actividad eléctrica del corazón. Al disminuir los alimentos ricos en potasio, se reduce el riesgo de arritmias graves y se mantiene la estabilidad cardíaca, sobre todo para proteger el corazón, las arritmias. Ya. Luego tenemos la restricción de proteínas que buscan disminuir la producción de toxinas como la urea y la creatinina, que se acumula cuando el riñón es insuficiente. Esto ayuda a evitar los síntomas de uremia, reducir náuseas, vómitos, confusión y prevenir la progresión del daño renal. En pacientes en diálisis se aumenta la proteína para evitar también la desnutrición en estos pacientes. Luego, en el tratamiento farmacológico tenemos a los diuréticos, pues ya que nuestro riñón es insuficiente, nosotros le vamos a ayudar a eliminando el exceso de agua, para así disminuir, evitar generar un edema, mejorar la respiración, si hay congestión pulmonar y controlar la presión arterial. Ahora, el fármaco principal que tenemos acá es la furosemida. Este diurético es el principal porque actúa rápido y ayuda a eliminar el exceso de líquidos. Adiós. Ya. Luego tenemos a la torsemida, que es similar a la furosemida, que tiene efecto más prolongado, a la metolazona, que se usa cuando el paciente no responde a la furosemida, porque este tiene mejor potencia. Luego tenemos a los antihipertensivos, que pues, aquí buscamos mantener la presión estable para evitar mayor daño renal. Acá tenemos a los IECAs, a los bloqueadores de canales de calcio y a los beta bloqueadores. En los IECAs, nosotros ya sabemos que va a inhibir la conversión de angiotensina 1 en angiotensina 2, ¿ya? Aquí tenemos el enalapril, captopril y todos los que terminan en pril. Luego tenemos a los ARA-2, que tenemos a los sartán, valsartán. Estos ayudan a bajar la presión y protegen el riñón, pero pueden subir la creatinina y el potasio. Por eso se vigilan. Luego, en bloqueadores de canales de calcio, tenemos al amlodipino, que controla la presión sin afectar directamente los niveles de potasio. Luego tenemos en beta bloqueadores al carvedilol y metoprolol. Ayudan a controlar la presión y frecuencia cardíaca. Aquí tenemos el tratamiento de la hipercalemia. Como ya lo dije, es el incremento del potasio en la sangre, y esto, pues, nosotros ¿para qué nos queremos evitar la hipercalemia? Pues para prevenir arritmias y muerte súbita. Aquí tenemos a las resinas, que es el poliestireno de sulfato. Estos nos ayudan a eliminar el potasio por las heces. Luego tenemos a la insulina más glucosa, que estos empujan al potasio hacia el interior de la célula rápidamente. Luego tenemos al bicarbonato de sodio, que es útil cuando hay acidosis metabólica. Hace que el potasio entre en las células. Luego al salbutamol nebulizado, también baja los niveles de potasio, moviéndolo, haciendo que el potasio ingrese a la célula. Luego tenemos el calcio gluconato. Este no baja el potasio, pero sí protege el corazón mientras actúan los otros fármacos. Muchas gracias, compañeros y docentes. Y lo primordial es por eso allí nuestros fármacos antihipertensivos hacen que disminuya toda la acción de la angiotensina 2 para que se aplique este sistema de compensación.
Bien. ¿No han considerado situaciones quirúrgicas como tratamiento definitivo? No, doctor. ¿No han considerado situaciones de diálisis? No, doctor, eso sí, más nos enfocamos en lo que la información que pudimos encontrar que era relacionado a esos de hipertensión y lo que tiene que ver con el filtrado. Ok. Muy bien, hijo. Bien, jóvenes. Han culminado con la sustentación de su trabajo. Para informarles que el día